Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si eres el primer que nos escucha, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre la importancia de los respaldos y los sitemaps o mapas de sitio al momento de hacer migraciones o remodelaciones de un sitio web o una tienda online. Muchas veces cuando se hace una migración, una remodelación de una tienda online a un sitio web, a veces se tiende a subestimar la importancia de tener respaldos o tener la lista de enlaces o mapa de sitio antes de hacer ese trabajo. En primer lugar hay que tomar en cuenta que cualquier migración o remodelación, si no se hace de una forma adecuada, supervisada o siguiendo ciertos parámetros, vamos a decir SEO elementales, puede perjudicar el posicionamiento web. Generalmente el error más común en estos casos es que a veces sin querer la persona que hace esa remodelación por falta de desconocimiento, por X y factores, borra enlaces existentes, ¿ok? O los redirecciona hacia otro lugar. El tema acá es que cuando se eliminan páginas, hay una página indexada y esa página indexada o posicionada en buscadores arroja un resultado. Cuando ese resultado cambia, o sea, la URL ya no es la misma o ahora redirige a otro lugar, ese posicionamiento automáticamente se va a perder. ¿Ok? Entonces es importante tomar en cuenta que si se va a migrar o remodelar un sitio que ya tiene tráfico ganado en buscadores, es fundamental mantener una estructura base y seguir ciertos lineamientos para no vernos perjudicados. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las acciones previas? Que eso quizás es lo más importante que hay que tomar en cuenta. Bueno, antes de hacer cualquier tipo de remodelación o migración, hay que, en primer lugar, ver las estadísticas. Claro, porque tú tienes que asegurarte, se supone que para que tú tengas una idea si la remodelación o la migración se hizo bien, se supone que las estadísticas deberían más o menos seguir igual, ¿no? Si tú de repente tienes, no sé, pues 5.000 visitas al mes, digamos de las cuales unas 3.500 son orgánicas por buscadores, y de repente después de la migración se nota esa bajada de tráfico de forma muy evidente. Entonces, pero claro, eso contraste tú lo puedes saber sabiendo la estadística previa y sabiendo la estadística después. Hay gente que hace migración y no tiene ni siquiera idea cuál es el tráfico o no revisa el tráfico antes o después. Tienes que revisar los indicadores antes de la migración. Y tampoco se trata que lo hagas el último mes. Se supone que, por ejemplo, ¿no? Si vas a hacer una migración, digamos, vamos a poner así en el mes de abril, bueno, pues tendrás que revisar el tráfico mensual de enero, febrero, marzo como mínimo, ¿no? Puedes quizás revisar solamente marzo, pero claro, si quizás en marzo ha habido, no sé, pues un pico de visitas o un aumento de visitas de forma significativa debido a un factor externo, te puede distorsionar un poco el punto de vista, ¿no? Pero si tú ves que a lo largo de enero, febrero, marzo hay, digamos, una cantidad X promedio, claro, si hay una bajada drástica ya vas a poder contrastar mejor. Entonces, en primer lugar, tienes que revisar las estadísticas del sitio web, las estadísticas presentes o actuales. Por supuesto, antes de hacer esa migración o esa remodelación. Después tienes que sacar un respaldo del sitio web. Y el respaldo es fundamental porque siempre hay algo que sale mal. Puede ser de que quizás, no sé, pues se borró algo, se desconfiguró algo. El respaldo es fundamental. Y cuando hablamos de respaldo no se trata simplemente de que, bueno, ya yo voy a confiar en el respaldo que tiene el servicio de alojamiento web o hosting. No, el respaldo tienes que tú mismo sacarlo. ¿Ok? Es la mejor manera. Por ejemplo, si utilizas WordPress, hay varios plugins o plugins que hacen esa función de respaldo, que son muy buenos. Descargas ese respaldo y de ahí haces recién la migración o lo que sea. Tienes algo con qué respaldarte. Ahora, ese respaldo, si quieres ser más efectivo, tú puedes descargarlo y puedes instalarlo en otro sitio externo para ver si se hizo de forma correcta, porque ese es otro problema, ¿no? Se hace un respaldo y ese respaldo no se prueba, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, con la gente que no tiene mucha experiencia haciendo respaldos. Dice, bueno, esta herramienta saca un respaldo, nunca la ha probado, nunca la ha usado y de repente cuando quiere restablecer el sitio no puede hacerlo porque no sabe cómo hacerlo, ¿no? O quizás ese respaldo no fue todo el sitio, solamente hizo quizás solamente la base de datos. O sea, es importante que esa herramienta de respaldo es una herramienta que ya la hayas probado en el pasado y que también la pruebes con el actual proyecto, en otro sitio, por supuesto, ¿no? Y por último, y no más importante, está la lista de enlaces. Tienes que hacer una lista de todos los enlaces que tiene el sitio web. ¿Me entiendes? Por enlace no hablo del dominio principal o las páginas principales, sino todos los enlaces, páginas, subpáginas, toda la estructura del sitio web. La forma más fácil de verlo, por ejemplo, de forma externa, al menos lo más importante o lo que se tiene que indexar, tú puedes ver el sitemap o mapa del sitio, ahí tú puedes ver toda la estructura y todos los enlaces que hay, pero ojo, ten cuidado que ese sitemap o mapa del sitio se supone que es lo que el motor de búsqueda va a tomar en cuenta. ¿Okay? Entonces puede ser que el sitio tenga más secciones. Por ejemplo, hay gente que dice, mira, yo no quiero que las etiquetas estén dentro del mapa del sitio, no quiero que ciertas categorías. Entonces,
No es que sea lo ideal, pero digamos que te ayuda bastante, pero debes tomar en cuenta que a veces hay más enlaces internos que no se van a indexar, pero que son importantes, digamos, para el funcionamiento del sitio. Entonces, lo importante es hacer una lista de todos los enlaces, páginas y subpáginas que tiene el sitio web para que precisamente cuando hagas la migración cheques enlaces por enlaces y todos están ahí, ¿no? Porque de repente se borró una sección, se borró determinada parte del sitio y eso te puede afectar. Como digo, el sitemap es un buen punto de inicio. Ojo, no es que ahí esté toda la información, pero es un buen punto de inicio, un buen punto de referencia. Ahora, esto tienes que hacerlo antes de. Después de la migración ya no puedes hacer nada. O sea, ya lo perdiste. Tienes que hacerlo antes de, ¿ok? Entonces, acciones previas, todo lo que es la parte de las acciones previas, tú tienes que tomar en cuenta que es como un seguro que tú contratas para un coche, para de vida o médico, lo que sea. O sea, tú ningún seguro lo puedes ejecutar después o puedes contratarlo después del evento. No, tienes que hacerlo antes. Precisamente esa es la validez del seguro. Se supone que esa es la gracia de tener un seguro, ¿no? Nadie te va a asegurar por algo que ya pasó. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta que estas acciones son como tu seguro frente a posibles contratiempos que puedan venir. Esos contratiempos puede ser perder información del sitio web, puede ser perder posicionamiento, perder posiciones, perjudicar ciertas acciones, etcétera, pero tienes que hacerlo antes de. Luego que tienes toda esta información y has hecho todos estos pasos, el siguiente paso es ver en qué momento lo vas a hacer. Porque digamos, esa migración o esa, digamos, acción, puedes hacerlo quizás en un momento que haya menos tráfico. Por ejemplo, puede ser que tu sitio web, no sé, pues o tu negocio, no sé, pues el domingo en la noche quizás tiene menos tráfico que en otro día de la semana, o quizás en mediados de semana, pero lo importante es que es un momento en el cual tengas la menor cantidad de usuarios y trates de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, no es hacerlo por hacer, tienes que fijarte, por ejemplo, si hay campañas pagadas en cursos, si hay cierta promoción, ciertas cosas que la gente necesita llegar a la web, no tiene sentido que lo hagas en ese momento, ¿no? Mejor lo haces al finalizar la campaña. Y si por casualidad hay algún tipo de contratiempo, tendrás que avisar o notificar a los usuarios. Por ejemplo, puedes utilizar las redes sociales para informar que hay una migración o hay un mantenimiento programado, como quieras llamarlo, ¿no? Pero lo importante es que es fundamental escoger el tiempo. Y si puedes avisarlo con anticipación a tus usuarios, mucho mejor. Después, una vez que ya se realizan todas esas acciones, tienes que verificar. Y ahí viene la parte quizás más complicada, que hiciste todo el trabajo, hiciste la migración, la remodelación. Ahora tienes que ver qué pasó con el tráfico. ¿Ha aumentado? ¿Sigue igual? ¿Ha bajado? ¿Ok? Todos los enlaces o toda esa lista de enlaces que hiciste existen en todos los sitios, no se borró ninguno. Entonces tienes que verificar después de. ¿Ok? E incluso ten en cuenta que las estadísticas no basta con que las mires un día, vas a tener que quizás revisarlas a la semana, a los 15 días, incluso hasta el mes, para ver que más o menos todo está igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de estadísticas básicas, ¿no? El ejemplo inicial. Tienes un sitio que tiene 5.000 visitas al mes, de las cuales, no sé, pues 3.500 son de tráfico orgánico, de buscadores, tráfico no pagado, de posicionamiento. Hiciste la migración y de repente ves que esas visitas caen a 500 al mes, ya hay un problema, ¿no? O sea, es una caída muy drástica y lo más probable es que hubieron errores y problemas en ese aspecto al momento de hacer la migración. Si por casualidad tu tráfico era de 3.500 visitas orgánicas al mes y al mes siguiente la migración están, no sé, pues en 3.000, bueno, estás todavía en el rango más abajo un poco, pero no de forma tan drástica, ¿no? O sea, se mantiene igual, mejor, pero debes tomar en cuenta que tienes que estar alerta frente a posibles caídas que puedan dar a entender que hay algún problema. También, otra cosa que ayuda mucho es darle una revisada a lo que es la herramienta de Google Search Console, porque ahí tú vas a poder ver exactamente, a veces aparecen avisos o notificaciones, ¿no? Errores 404, problemas de indexación, estas páginas no existen. Pero yo te recomiendo que tampoco esperes a la notificación de Search Console o Google Search Console, porque eso ya es cuando ya está sucediendo el problema. La idea es que tú te antecedas a eso y precisamente para eso es tu lista de enlaces y tu lista de verificación que tienes que hacer antes para que no tengas ese tipo de problemas. Bueno, de esta manera hemos visto algunos tips y sobre todo hablar sobre la importancia de sacar respaldos y tener mapas de sitio o lista de enlaces antes de hacer cualquier migración o remodelación de un sitio web o una tienda online. Bueno, esto conmigo, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, muy importante, suscribirte al podcast. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.